reunidos por causa de tu nombre, por causa de la fe en tu nombre, por causa de la fe en tu obra. Una obra, Señor, que empezaste y la confiaste a discípulos, manos fieles, manos que tomaron el modelo de conducta que les enseñaste. Y esta obra ha alcanzado nuestros días por manos fieles, por hombres fieles, discípulos fieles. Bendecimos cada una de esas vidas que tomaron en serio el ser un discípulo. Se negaron a sí mismos, tomaron la cruz y te siguieron. Hasta nuestros días nos alcanzó el Evangelio. Y sigue alcanzando por manos fieles, discípulos que tienen esa obediencia porque confían en el que los guía. Tienen confianza en el que los guía. Confían en la voz del que les habla. No lo cuestionan. Lo creen. Y lo creen porque observan, porque miran su coherencia, miran su integridad. Observan entre lo que predican y viven. Y según tu palabra, esas son personas que cuentan con tu confianza y son personas a las que tú pones como modelos a imitar. Tu palabra dice que nosotros debemos reconocer la fe de nuestros pastores y su conducta e imitarlos. Hoy, en medio de una mezcla y de voces satánicas con disfraz de evangélicos que ponen sus palabras dañinas, palabras de anticristo, para poner duda en la gente, en la confianza que deben tener. Tantas cosas que se están levantando, pero que tú dijiste que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Tú dijiste que erradicabas el principado de la rebelión en este lugar. Tú dijiste, Señor, que tu rugido expulsaba a los demonios, los ahuyentabas del territorio. Y yo creo esa palabra. Y yo creo en el trato que tú tienes como padre de la iglesia. Creo en el tono de tu voz, creo en tu voz. Sea que me toque anunciarla o sea que me toque oírla, yo creo. Porque creer en tu voz es lo que me ha llevado y ha llevado a muchos a convertirnos en lo que tú diseñaste para nosotros. Y tú formaste una iglesia con discípulos que llevan a la demás gente tus mismas enseñanzas y enseñan tu mismo ejemplo. Y así tú añadías a la congregación las almas que se salvarían. El que añade y el que quita es el Señor, porque es el que juzga el corazón de los que están. Y yo le creo al juicio de Él. Yo le creo a lo que Él juzga a cada uno. Oro para que se establezcan, si es que alguien no tiene este diseño, que se establezca en su corazón y en su manera de pensar este diseño del reino. Señor, restaura ese diseño en la iglesia. El diseño de discípulos. El diseño de gente que toma
compromiso, el trabajo, el deber, a través de los cuales tú te mostrarás y gente creerá por causa de ti. Amén. En esta mañana, bajo un ambiente que te da honor, bajo un ambiente que glorifica tu nombre, exaltas tus virtudes y clama por tu presencia. Te doy la gloria, te doy la honra, te doy toda la exaltación a tu merecido nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso a Jesús en esta mañana. Aleluya, con más fuerza. Como usted desayunó. Amén. 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 Dios les bendiga. Pueden tomar sus lugares en esta mañana. Bienvenidos a los pastores que están hoy. Bienvenidos a los hermanos que están hoy, que han podido llegar. Qué bueno. Según como nosotros interpretemos y tengamos un concepto de lo que Dios quiere y de lo que es la iglesia de Dios, es lo que va a definir si estoy caminando hacia el destino que Él planeó o si estoy errando muy feo. Claramente cada persona es libre de pensar lo que quiere. La iglesia de Dios no es una secta. Todos son libres de pensar lo que quieran. El problema es cuando no dejan alinear sus pensamientos al de Dios y quieren imponer su idea. Es donde se crean herejías. Es donde la gente arranca una verdad de Dios y la modifica por su propia voluntad. Y eso ha creado la gran división que hay en la fe cristiana. Hoy tenemos denominaciones que abren sus puertas y tienen como una doctrina principal basado en algo que creen del Evangelio, pero otras muchas cosas del mismo Evangelio que rechazan. Y rechazan no porque Dios haya dicho que no están vigentes, sino que rechazan porque ellos han puesto su interpretación sobre eso. Y entonces hoy tenemos muchas denominaciones en las cuales es muy difícil unir y combinar a representantes de esas denominaciones juntos, porque si le das el micrófono a cada uno, lo primero que van a hacer es confrontar al que está sentado, porque van a decir, yo no sé ustedes, pero yo creo en milagro, no como los bautistas, ¿verdad? El bautista se va a ir, va a decir, no, yo creo en la formación de líderes, pero no soy emocionalista como los pentecostales. Va a ir el pentecostal y va a mandar todo al infierno, porque son todos carnales. Y nunca vas a lograr que la causa principal con la cual supuestamente estamos ahí es el Señor Jesús. Y eso ha hecho a lo largo, desde que nació la iglesia cristiana, la iglesia que Jesús estableció, la opinión personal, que yo la puedo tener mientras tanto Dios no me corrija. Cuando Dios me corrige el pensamiento y me dice, estás mal, estás equivocado, como pensás no es lo que yo quise decir, y yo cambio ese pensamiento, yo puedo mantenerme en el camino del Señor. Ahora, cuando yo impongo mi pensamiento y digo, no, pero esto es así, porque a mí me parece y no sé qué, y pongo por encima de la Escritura un libro que leí de algún autor creyente, de algún tema, que vaya a saber qué lo inspiró él a escribir eso, capaz leyendo a otro autor, que quizá bajo una apariencia creyente era más ateo que creyente. Porque hay una época donde era muy normal que las universidades estaban tomadas por cristianos y enseñaban a los que eran ministros, salían de las universidades. Y se comprobó que muchos de los maestros de esa época, que eran los que formaban a los nuevos ministros, eran ateos. Que lo único que ellos tenían era información teórica, como quien se prepara para una materia, pero no conocían al Dios que ellos presentaban a los que iban a ser predicadores.
Y por una época en la iglesia tuvimos líderes y predicadores teóricos, pero ateos del Dios de que predicaban. Usted dice, no lo puedo creer. Está en la historia, en los registros de las historias de la Biblia. Cuando uno estudia historias de avivamiento, estudia historias de la iglesia, cómo fue caminando hasta los tiempos nuestros, encontramos que uno de los avivamientos que despertó y modificó esa idea de maestros y predicadores teóricos y ateos del Dios que predicaban, porque para ellos era muy místico eso. Ellos eran más de la razón, más de la tierra. Ellos preferían más ir a un médico que orar por un enfermo, aunque enseñaban que habían que orar por enfermos. O sea, imagínense la incoherencia. La incoherencia. Y un gran tiempo de la iglesia, ellos fueron los encargados de preparar a los predicadores. En ese tiempo se llamaban misioneros, los que eran enviados a otros lugares. Imagínense ir a predicar algo que lo tengo como teoría, pero soy ateo del Dios al que yo presento como Salvador. Y se levantaron avivamientos. Dios despertó un avivamiento porque Dios es el dueño de su iglesia. Y Dios nunca va a limitar lo que Él tiene que hacer con el pensamiento de ningún hombre, por más título que tenga. Y Dios despertó a hombres en Inglaterra, los hermanos Whitefield. Hombres que Dios levantó, a ellos los echaron de las academias. Los echaron de los institutos porque ellos empezaron a predicar un evangelio que testificaba el Dios que predicaban. Claro, cuando vos estás lleno del Espíritu de Dios, vos no andás señalando ni comparándote con nadie. El tema está que al tener vos el Espíritu de Dios, evidenciás a los que no lo tienen. Y los que no lo tienen te quieren agarrar de los pelos, porque tu predicación exponen que ellos están secos, muertos. No porque vos le decís que están, simplemente la gente observa y ve. Yo le enseñé el jueves cómo a Jesús lo empezaron a odiar por envidia, los fariseos, los encargados de predicar en esa época, uno de los encargados, porque la gente decía, Él nos predica como quien tiene autoridad. Y eso no significa que Jesús andaba gritando. Cada uno tiene su estilo y eso no está mal. Lo que pasaba era que la gente sentía en su espíritu coherencia entre lo que Jesús decía con lo que Él vivía, con lo que Él tenía. Dice que Él empezó el ministerio lleno del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo. O sea, la vida de Dios en lo que Él decía. En cambio los otros tenían la palabra de Dios y no la vida de Dios. Por eso la gente no podía identificarse con lo que ellos enseñaban. Porque no sé si a vos te pasó que alguien que no sabe te quiere dar cátedra sobre algo. Vos sentís una distancia, un vacío, algo que raro, ¿verdad? Sí, muy lindo lo que decís, pero no conecto con vos. No sé, hay algo que no me llega. Porque lo que tiene es teoría. Pero muy posiblemente él ni cree lo que te está diciendo. Pero como fue formado, tiene la respuesta, pero no tiene el espíritu de lo que está diciendo. Y así como Dios levantó avivadores llamados los hermanos Whitefield, que ellos llevaron el evangelismo a las calles. No porque solamente que están en las calles, sé que están en los dos lados, pero ellos como no lo dejaban estar en ningún lado, salieron a las calles a predicar. Y dice que empezaron a tener multitudes que empezaron a agolparse en las plazas o donde quiera que iban a predicar. Y ese fue el avivamiento y el evangelio de Inglaterra que llegó a Estados Unidos, que evangelizó a Estados Unidos, y ese fue el evangelio que evangelizó Latinoamérica. De hombres que Dios puso su espíritu. Sentite bien cuando vos no sos bienvenidos en lugares muertos. Sentite cómodo cuando no te invitan a predicar a lugares muertos porque quieren seguir manteniendo su muerte. Que una vez fuiste, intentaste, resucitaste a 2, 3 y te cerraron la puerta. Porque no quiere el que está del frente que se den cuenta que él está muerto. No te tengas pena. No tengas pena. A Jesús también lo echaban de las sinagogas. Solo porque hizo la vida de lo que está escrito.
Hay gente que quiere tener circos, otros queremos tener reino. Otros tomamos en serio la palabra, negarse, tomar la cruz y seguirlo, tomamos en serio. Tomamos en serio lo que es que un pastor, Dios me dé un pastor, que Dios me dé un pastor. Lo que mucha gente lo toma como común y corriente, como creen que los pastores están debajo de las piedras. Que Dios te dé un pastor. Es lo mismo. Escuchen el Nuevo Testamento después de la resurrección de Cristo para que ustedes queden peinados para atrás esta mañana. Que Dios te dé un pastor de Él, verdadero pastor de Él, que Dios llamó, ungió y le dio su espíritu. Que Dios te dé un pastor así significa lo mismo que fue cuando Dios le dio a Israel a Jesús. Aunque me maten en las redes sociales después. No es que estamos diciendo que somos como Jesús en deidad, sino que tenemos el espíritu de Él. Y así como Dios dio a Israel a Jesús, se lo regaló a esos 12 hombres que fueron discípulos. Porque su misión era salvar, morir y salvar, resucitar, afirmar su trono. Pero el discipulado, el formar, lo que Él les enseñó fue un regalo de Dios. Que ellos, hombres, que nunca hubieran comprendido lo que comprendieron, el que era la palabra hecha carne, les susurrara secretos que nadie más había oído. Cuando Dios te da un pastor del Espíritu, un pastor, dice el libro del profeta, y les daré pastores según mi corazón. Vos no elegís al pastor, Dios te lo elige a vos. Y ahí es donde vos tenés que aceptar, porque si esa primera parte ya no aceptás, no vas a aceptar el plan que viene detrás de eso. Nunca, nunca. Yo me dejo pastorear. Pastorear no es escuchar enseñanzas. Pastorear es relación. Pastorear es que te adopten como un hijo y te eduquen como a un hijo. Te quiten las mañas, te enseñen a usar tus virtudes y te guíen a la herencia que tenés en Dios. Un pastor no es que te predica, un pastor es el que te forma como un hijo. Eso no lo digo yo, la Escritura lo afirma. La relación pastoral es personal, no es lejana, no es a distancia. Sino lo que vos tenés es un predicador, no un pastor. Menos un padre. La relación es cercana, es comunicativa. La relación es íntima, es personal, es honesta. Es una relación que permite lo que a nadie más les permite. Yo conozco un pastor que él cuenta el testimonio de la relación con su pastor. Y mire que es un hombre muy respetado y usado por Dios. Y ahí es donde vos ves por qué Dios lo usa tanto, la humildad de este hombre. Así también como le he oído a mi pastor hablar de sus pastores. Él dice, yo antes de reconciliarme con el Señor, fui traficante en las calles en Estados Unidos. Y yo tenía un carácter bravo, yo andaba armado, y bueno, usted sabe lo que es un pandillero y todo lo demás. Yo no dejaba que nadie me tocara, que nadie, nada. Pero mi pastor, el que fue mi primer padre, porque murió su pastor, dice que tuvo 10 años orando por un padre. Y es hermoso como Dios lo conectó a su padre. Él dice, mi pastor es el único al que yo le permitía que me toque la cara. Pues dice que el pastor le daba tortazos en la cara a él. Un día andaba medio mal, dice, me lo cruzó mi pastor en la escalera de la iglesia y el pastor me dio un cachetazo en la cara. Y yo lo miré con odio porque no me gustara que nadie me tocara, pero él me dijo, ¿te vas a atrever a levantarte la mano a un hombre de Dios? Dice que a él eso lo humilló. Y ese pastor era el único que se atrevía a hacerle lo que nadie más le hacía a él. Ese pastor muere, él se pasa 10 años orando por un pastor porque necesitaba un padre que lo siga guiando en el camino, en la formación. Y dice que va a un congreso que lo invitan a predicar y el apóstol de ese lugar ministrándole una palabra profética y cuando lo llama dice que le da 2 cachetazos en la cara. Y le dice, así tu pastor te trataba, le dice. Y le empieza a dar una palabra profética y él entendió que ese era el padre que Dios le daba. Dios no te va a dar un pastor que vos esperás, te va a dar el que necesitas. El tema está que cuando vos aceptás esa primera invitación de Dios, vos la aceptás.
vas a aceptar todo el plan que viene detrás de eso. Vas a aceptar el consejo, vas a aceptar la corrección, vas a aceptar la educación, vas a aceptar la palabra que te enseña, vas a vivirla. Porque si vos aceptás al pastor que Dios te da, podés aceptar el plan que viene detrás de eso. Cuando vos estás en conflicto y no querés ese pastor, pues te cae mal, pero vos decís, ay, pero Dios me lo dio, nunca vas a poder aceptar lo que viene detrás de eso. Nunca, jamás. Vas a estar siempre en problemas, en conflicto. Vas a pasarte la vida pidiéndole perdón al pastor porque siempre lo dañás, pero nunca obedeciendo el plan de Dios. Y en esta coordenada que tenemos en este mes de febrero, la coordenada principal es quiero aprender, es un hambre por aprender que se despierta. Yo lo llamé clamor profético porque en el libro de Amós capítulo 8 verso 11 Dios habla que enviaría hambre, no de comida ni sed de agua, sino hambre por la palabra de Él. Dice en Amós 8:11 en la traducción La Pasión, lo leemos ahí, dice: he aquí vienen días, declara el Señor Yahweh, en que enviaré hambre a la tierra. La gente no tendrá hambre de pan ni sed de agua, sino que morirá de hambre por la palabra del Señor. ¿Saben que este fue un trato paternal correctivo de Dios a Israel? Dios lo que está diciendo acá es lo siguiente: voy a guardar silencio hasta que vuelvan a tener interés en oírme. Dios lo que está diciendo acá: no te voy a volver a hablar más, Israel, por ningún profeta hasta que te desesperes por oírme otra vez. Entonces volveré a hablarte. Es un trato paternal de Dios. Por eso cuando los pastores llenos del Espíritu de Dios, Dios le dice a tal persona: vas a reservarte tu consejo, vas a reservarte tu disciplina, vas a reservarte lo que observas en ellos, hasta que ellos vuelvan a tener interés de oír eso, no le vas a hablar. Eso es estar lleno del Espíritu de Dios también. Porque Dios así trató a Israel y así guía a los pastores cuando ve gente que está empachada de oírlo. La gente se empacha de oír lo que Dios habla por el pastor y después se queja cuando el pastor no le habla de parte de Dios. Se empacha cuando todo el tiempo le estás encima, aconsejando, corrigiendo, educando, diciéndole lo que Dios te muestra en su vida para que se encamine. Pero también se quejan cuando ya no lo haces. Y directamente la voz de Dios nunca va a volver porque Dios dijo algo acá bien claro. Él no iba a hablar hasta que ellos no vuelvan a mostrar interés. Así que si el que se empaque no muestra interés nunca más oirá la voz de Dios. Nunca más, es un trato de Dios. Porque Dios es Padre, es educador. Dios no es alguien que se mete en los caprichos y nos da cositas para mantenernos contentos. No se trata de eso. Porque el que toma la cruz y se niega entiende muy bien la responsabilidad de lo que es caminar detrás de los pasos de Él. Seguir los pasos de Él. Caminar. Como esa famosa frase evangélica sacada de Juan 14:6. En los caminos del Señor estoy. ¿A cuánto evangélico usted escuchó? Yo estoy en los caminos. Y otro, si compite con vos, en los verdaderos caminos, te dice. ¿Verdad? Y ahora, ¿qué me hace entender la Biblia sobre el camino de Jehová? Que no es el camino que me lleva de mi casa hasta la congregación. La palabra camino en el original significa conducta, pensamiento y decisiones. Lo que a mí me está diciendo cuando Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Él está diciendo: mis conductas, mi comportamiento, mis decisiones son las que llevan a Dios. Por lo tanto, te está invitando a imitarlo. Imitar a alguien no es parecerme, es hacerlo igual. Por eso cuando te critican y dicen: ay, se quiere hacer el apóstol Miller, bendito Dios, porque es el camino de Jehová. Porque yo me tengo que parecer al que me está formando. Quizás ustedes eso es, que solamente Jesús. Jesús se encarnó, gente. Jesús se encarnó para salvarnos. Y a partir que Jesús se encarnó y se hizo hombre, el diseño de Dios no se cambió. Ahora Él reparte su espíritu en carne, en hombres y mujeres que están llenos de Él. Y esos hombres y mujeres que están negados, están muertos a ellos mismos, expresan la vida de Dios y es Jesús a través de ellos. Así que la conducta que yo veo en ellos, las decisiones que veo que ellos toman en diferentes momentos,
El comportamiento que yo veo, porque oigo, es el que debo seguir para yo decir que estoy en el camino. Nunca la iglesia se autodenominó ni se autoidentificó. Los nombres que la iglesia tuvo siempre se los pusieron la gente que los miró. El primer nombre que tuvieron fueron los nazarenos. Pregúntese por qué. Porque predicaban a un Jesús de Nazaret. Así que ellos dijeron, ustedes son como ese Jesús de Nazaret, son nazarenos. Coherencia en lo que predicaban. Luego los llamaron los del camino. ¿Por qué? Porque ellos predicaban a Jesús como el único camino a Dios. Así que lo empezaron a llamar los del camino. Y luego, un tercer nombre le pusieron a la iglesia en la ciudad de Antioquía. A los predicadores, a los evangelistas que llegaron cuando los gentiles empezaron a abrazar el evangelio. Le dijeron cristianos. ¿Por qué? Porque predicaban a un Cristo resucitado. Nunca la iglesia se autodenominó. El nombre que la iglesia adoptó fue por lo que la gente los vio vivir. Vio que la gente la iglesia tenía la conducta, el comportamiento y las decisiones de lo que predicaban. Imagínense a Pedro predicando del Cristo y después lo cruzan por la calle. Él caminando un día soleado y sus sombras sanando muertos. Y después te lo van a ver. Y Pedro anda ahí criticando al otro porque no le dio comida. Ellos creían por dos cosas importantes en la iglesia. La gente que se añadía a la iglesia. Por el mensaje y por el comportamiento de los que hablaban. Porque luego los veían. Ellos convivían en la ciudad, convivían en el pueblo. De repente vos decías, fui a la campaña de Pedro. Oh, me convertí a Jesús. ¿Qué mensaje? Y de repente te enterabas que Pedro era tu vecino. Porque estaba hospedado unos días ahí. Y de repente ahora vos eras un testigo personal de la vida detrás de la voz del predicador. Y de repente Pedro, sin saber que vos eras uno dentro de la multitud que oíste y recibiste a Jesús, él vivía y la gente miraba. Decía, che, este ni sabe que yo me convertí en su campaña. Pero veo que vive como enseña. Eso les afirmaba más la fe a ellos. Porque ellos estaban cansados de gente que le traían religiones, supuestamente las únicas y las verdaderas, y los que hablaban de esas religiones, después los maltrataban y después eran otra cara diferente a lo que presentaban. Pero ¿por qué estos hombres eran coherentes con su mensaje? ¿Por qué no andaban forzando a amar a la gente, forzando a servir, forzando a mostrar lo que predicaban? Porque estaban muertos a ellos. Por eso se habían negado. Esa palabra se llama martus en el griego, mártir. Un testigo, un mártir, alguien que está muerto a sí mismo. Hoy, el gran problema de las congregaciones es que predicamos mensajes que avivan la carne y duermen en el espíritu. Porque tenemos que correr el riesgo, como los hermanos Whitefield, de predicar un mensaje que mata la carne o que te tira en piedra, pero despierta el espíritu. Eso no significa que vamos a decir que todo es pecado, todo es satánico, como mucha gente exagera. Predicar la verdad. La palabra de Dios es tan exacta que no necesita que yo le agregue ni le quite. Solamente interpretarla por el espíritu de Él. Ningún hombre y mujer puede interpretar la Biblia si no está bajo esas tres conductas: negados, tomando la cruz y siguiendo a Jesús. Si no está bajo esa conducta, esa gente no interpreta la Biblia según el corazón de Dios. Son falsos predicadores. Son falsos. La gente por ahí no se da cuenta porque son más ignorantes que ellos, porque el tuerto en el mundo del ciego es el rey. Pero Dios sabe y no respalda. Vos lo ves a esa gente que ninguno se anima a echar fuera un demonio. Porque cuando se tienen que enfrentar a los poderes de las tinieblas, ellos saben que no están bien delante de Dios. Ellos saben que vieron pornografía, ellos saben que están en adulterio, ellos saben que andan en vicio y no se animan porque tienen miedo que el demonio diga la verdad que ellos no se animan a decir. Y medio que se esconden si van a un lugar. Predica, nada, ministra vos, librado. Vaya al equipo. Pero yo he visto a mi pastor, y así nos ha enseñado a nosotros, que cuando si Dios te puso delante
Y en el momento en que está adelante los demonios empiezan a manifestarse, papito, remangate y anda a liberar. Y mostrar el reino. Nosotros nunca nos va a ver que decimos, vaya el equipo y nos escondemos. Porque nuestro pastor nos enseñó a hacer lo que damos, el ejemplo. Y si no, mejor que ni hable lo que vivo. No sea cosa que se manifieste lo que estoy diciendo y no sé qué hacer. Pero ¿por qué seguridad? ¿Por qué estar tan seguro en algo? Porque estoy negado. Porque al estar negado, yo sé que nada de lo que estoy diciendo o haciendo tiene que ver con la naturaleza de Brian Miller. Tiene que ver con el Espíritu del Señor que habita en Brian Miller. Entonces yo estoy tranquilo y me guío por ahí. Pero si yo soy consciente que estoy negado. Ahora, si yo soy consciente que no me estoy negando como me debo negar, que hago lo que quiero, que no me someto, sí voy a dudar si lo que viene será de Dios o es mío. Hay muchos predicadores que se suben con lo que yo digo es así. No. Hay que negarse. Hay que negarse. Nunca los apóstoles en la Biblia vos los escuchaste decir lo que yo digo es así. Escuchaste predicar a Cristo y que el que quiera comprobar si lo que enseñan es de Cristo, que lo pongan en práctica y lo prueben. ¿Y por qué hacían eso? Porque Jesús lo dijo y ellos lo oyeron. Cuando Jesús lo cuestionaron, Jesús dijo así a los que lo cuestionaban: el que quiera hacer la voluntad de Dios, que pruebe si lo que yo digo lo hablo por el Señor o lo hablo por mí mismo. Que lo practique y que me cuente. Están callados. Están callados hoy. O yo estoy demasiado despierto o ustedes están demasiado dormidos. ¿Cuál de las dos será? Eso que yo tomé mate nomás y un pedacito de cochuelo. Sin dulce de leche porque estamos de mañana, estamos de tarde. Dios trató así a Israel en un momento cuando ya estaban empachados. ¿Usted una vez se empachó de algo y no lo quiso ver más? Se empachó, usted quería comer asado y hubo una época que comió chinchulín, pero todos los días. Y hubo como un año o dos que no saben nada de chinchón, ni el chorizo, ni la carne, ni oler asado, porque a usted le venía el dolor de panza, el ataque al hígado que tuvo, la diarrea que tuvo. Y si no... Y para otro que no está empachado, dice, ¿cómo no vas a tener hambre de asado? ¿Y cómo uno regresa a tener hambre de lo que se empachó? Cuando durante un tiempo no lo consume. Dios no nos guarda silencio porque nos odia. Es hasta que vuelva a tener hambre de Él. También por boca de otro profeta Dios le dice a Israel: te llevaré al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí. ¿Por qué el desierto? Israel entendía. El desierto para Israel significó muchas cosas. En el desierto, por ejemplo, el padre fundador, Abraham, comenzó una historia con Dios. Acampó en los desiertos como peregrino hasta que Dios le dio la tierra. Isaac, Jacob. Pero en la época de Moisés, en el desierto donde Israel vio la manifestación más grande de lo sobrenatural de Dios, lo más grande que vieron. Ellos veían literalmente una nube que los seguía y le daba sombra. Dicen que la temperatura bajo esa nube era como la que hoy conocemos, un aire acondicionado en tiempo de calor. Ellos estaban bajo una temperatura agradable bajo la nube que Dios ponía. Y los demás al lado se achicharraban. Ni las serpientes salían a andar de los que se quemaban en la arena. Pero Israel bajo esa nube estaba bajo una temperatura agradable. Pero luego en la noche, donde hacía mucho frío en el desierto, la nube de la columna de fuego, una calefacción personal. Ellos vieron una sobrenaturalidad. No fue ilustrativo ni poético, fue literal. Ellos vieron la sobrenaturalidad más grande en mano de Moisés. Por eso Israel a Moisés lo llama el gran profeta, porque fue el hombre de más señales que ellos conocen. Pero Jesús fue hombre más de señales que Moisés. Y los que creen en Jesús, a Jesús lo llaman el más grande.
el más profeta más grande. Ahora, Dios le dice, te llevaré al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí. Quiere decir, te haré recordar el pacto. ¿Cómo hay gente que se olvida del pacto con Jesús? ¿Se olvidan cómo empezaron? La sabandija que eran cuando empezaron. La sabandija que eran cuando empezaron. Vos lo veías ahí. Mira quién viene ahí. Mira cómo viene. Como alguien, Dios te puso un pastor, dedicó años, pues no fue en un mes, una semana, años. Te quería ni tu familia. No tenía ni plata, te faltaban los dientes, todo te mejoró Dios. Tenías olor a chivo, aprendiste a bañarte, a perfumarte, porque es un pastor así. Te forma como un padre. Te enseñó a vestirte bien, era un Carlito vestido, te enseñó a vestirte bien. Y ahora que estás bien, de repente te haces el que no te acordás del pacto, ni tu pastor, ni nada te acordás. Saben que muchos tienen que hacer lo que hace cuenta esa parábola, esa historia de ese hombre que le heredaron unos campos de café. Era ilustrador de zapatos. De chiquito, un par de monedas, ilustraba zapatos en la calle. Y siempre había un viejito quien le iba y le ilustraba zapatos y conversando. Porque viste que los viejitos cuando no hablan con alguien quieren hablar con alguien. Y le prestó el oído. Y el viejito hablaba con él y el nene lo escuchaba y hablaban. Hicieron una amistad. El nene ni sabía quién era ese viejo. Le ilustraba los zapatos, le daba la moneda. Un día el viejo no llegó más, nunca más apareció, pero al nene le llegó una carta. En la carta se entera que ese hombre era dueño, el mayoritario de los campos de café. Era millonario el hombre. Y se lo hereda a él, porque no tenía heredero. Se lo heredó a él por el trato que tuvo. Se lo heredó como un nieto. Este muchacho pasó de la calle a millonario. Él siguió el ejemplo del hombre. Le preguntó al hombre el secreto. El hombre le enseñó: mi secreto que prospero es que de cada 10 plantitas de café separo una para Dios. Ese muchacho aprendió eso y siguió y prosperó mucho más el negocio. Que un día lo estaban entrevistando, la historia, ¿no? de ilustrador de zapatos a millonario. Imagínense el título de la revista, del diario, la televisión. Y mientras lo entrevistaban, este hombre le dicen: ¿cómo usted, a pesar de tantos años, se mantiene con esa humildad y se mantiene con los pies en la tierra, con tanto dinero y con tantas cosas que tiene hoy en día? Este hombre lo lleva al reportero, al sótano de su mansión, a un lugar oscuro, frío, nada parecido a los lujos que vive arriba. ¿Y qué es este lugar?, le pregunta, y él le dice: acá donde yo bajo, cuando me quiero olvidar de dónde vengo, me pongo el delantal y me pongo a lustrar zapatos. Dos cosas: ese hombre era próspero porque primero aprendió la lección del anciano, seguía separando cada 10 plantitas de café para Dios, imitó su conducta. Y dos, no se olvidó de dónde venía, de dónde Dios lo sacó. Y si el ego le quería subir, él se disciplinaba, yendo a hacer lo que hacía cuando no era nadie. Yo me recuerdo una persona, un empresario, que de repente sufrió bajas en sus ventas, en su trabajo, y tuvo que regresar a su pequeño taller cuando él tenía un taller más grande. Y Dios me usa para decirle: esto que está pasando porque Dios te quiere hacer recordar de dónde te sacó, para que aprendas cómo empezaste y no te olvides cómo Dios te prosperó. Si vos aprendés la lección, le dije, Dios te va a volver a llevar a lo grande. Hay pastores a los que Dios los tiene que volver a llevar a lustrar zapatos. Y se recuerden cómo llegaron a la iglesia. Hay hermanos que tienen que volver a lustrar zapatos. Tienen que acordar cómo llegaron. ¿Y por qué es eso? Eso te mantiene en humildad. Eso es negarte a vos mismo. Eso es tomar la cruz. Eso es seguir al Señor. Cuando Jesús se quitó el manto, era tan hermoso el manto de Jesús, era tan caro, que se pelearon por él cuando lo crucificaron. Era de una tela cara, el manto judío caro, digno de un rabino, porque los rabinos no usaban cualquier trapo.
ropa buena. Ese manto, la gente se peleó, los soldados se pelearon por el manto de Jesús. Pero dice que Él, la gente que no conoce del Señor, se pelea por lo que ellos creen lujosos. Posiciones, puestos, unciones. Se pelean. ¿Quién es más ungido? ¿Quién tiene más don? ¿Quién predica mejor? Se pelean por el manto lujoso. Jesús con ese mismo manto, ¿sabe lo que hizo? La última cena, antes de saber que al que llamó amigo lo iba a traicionar. Dice que el manto ese lo tiró y se puso el delantal de servicio. Se puso un trapo mugriento y se humilló a lavarle los pies a su discípulo. La última lección que le dejó antes de morir fue el servicio. Pedro se escandaliza, dice: Señor, no hagas tal cosa, porque él sabía que el que hacía eso era el esclavo de menor rango. ¿Qué es el esclavo de mejor rango? Es como antes en la época, obviamente ya avanzamos, no existe más eso, pero había lamentablemente esclavitud de niños. O familias esclavas que tenían niños y los niños tenían que trabajar también. Y entonces lo agarraban a los nenes y los mandaban a hacer ese trabajo de limpiar los pies a la gente, lavarle los pies, porque al ser caminos de tierra, algunos hasta pisaban excremento de animal, tenían los dedos, las uñas llenas de porquería. Y estos niños tenían que lavarles esos pies, lavarle, no una enjuagada y ya está, lavarles, sacarle la mugre de la uña entre los dedos, que los pies les queden oliendo bien, porque las mesas eran bajas y se sentaban a comer y estaban descalzos y no podían haber pies con olor a mugre, tenían que oler bien. Y los niños, de hacerlo más pequeño, mandaban a hacer ese trabajo asqueroso. Y Jesús se humilló al nivel de un niño esclavo cuando hizo eso. Y les dijo: el que quiera ser el mayor en el reino tiene que servir. A mí me acuerda mucho a la parábola del que fue a lustrar zapatos. El que se crea grande en el reino tiene que estar sirviendo, como si fuera el menor. Ahora, el que se cree grande y ya hay cosas que no hace porque él es grande, es el menor en el reino. Es el más inmaduro. Y es el que más educación le hace falta. Como Jesús ve las cosas muy diferentes que nosotros las vemos. Por eso, si no nos negamos, no tomamos la cruz y lo seguimos, imitando su conducta, ejemplo y decisiones, nunca, pero por nunca, esperaremos acercarnos a Dios. Cuando Jesús se refirió al camino al Padre, ¿sabe a lo que se refirió? El destino final. El que todo creyente anhela, llegar al Padre y estar con el Padre. Jesús dijo: el que no me imita no va a llegar nunca al Padre. Los dones que tengo, te los di porque soy generoso. Y el título que tengo, te lo di porque elegí ese destino para vos. Y todos mis años de congregante, te alcancé para algo, pero nunca lo entendiste. ¿Y qué hago ahora? No seguiste mi conducta. No imitaste mis decisiones, mis comportamientos. No podés llegar al Padre. Imposible. A mí me enseñaron que una vez salvo, siempre salvo. Falso. Una doctrina mal interpretada por un hombre. Pero nunca dije yo eso. Nunca dije que el salvo siempre salvo. Yo dije por mis apóstoles: cuiden la salvación que les fue dada. Retengan su corona, que nadie se la arrebate. Yo nunca dije salvo siempre salvo. Dije que se mantengan fieles hasta el fin. Y entonces, Mateo 24, serán salvos. Manténganse fieles hasta el último momento. No que fuiste fiel 10 años, 15 años, 20. Hasta el último momento de tu vida. Los que se mantengan fieles serán salvos. Yo nunca dije salvo siempre salvo. Por eso hay tanta gente que cree más al libro de un autor que vaya a saber qué filosofía tenía en la mente a lo que dice la propia palabra del Señor. Un hombre de Dios muy cristocéntrico, pero muy cristocéntrico. Él enseña en su libro, En la búsqueda de Dios se llama el libro. Él enseña en su libro: los que están en mayor peligro de ser engañados son los que andan buscando luz. Y se refirió a los que andan siempre detrás de la última revelación. Son los que más probabilidad de ser engañados, porque Satanás se disfraza de ángel de luz.
¿Qué significa eso? Aunque vos anheles aprender, anheles conocer más a Dios, mantenete en lo que el pastor que Dios te enseña. ¿Por qué? Porque en tu desesperación podés comerte un pan falsificado y de repente meterte doctrinas que no tienen nada que ver con el Señor, nada que ver con el Señor, y menos con la función y el plan que Dios te dio a través de tu pastor. Yo no digo esto porque soy pastor, esto yo lo tengo desde que soy un discípulo. Imitar la conducta, seguir el ejemplo, tomar la cruz. No estoy hablando que fui perfecto, porque claramente tuve mi momento de tropiezo, mi momento de ego, mi momento de arrogancia, pero así Dios. Una de las lecciones más grandes sobre esto me la enseñó el Señor en un discipulado en el año 2019. Se estaba enseñando sobre paternidad. ¿Cuándo estuvieron en ese discipulado que enseñamos del manual violeta de hijos? ¿Verdad? Entonces nos turnábamos un viernes cada uno con nuestro pastor. Él me puso también a enseñar con él. Y él hubo un día que viajó y hubo 2 viernes donde no pudo estar. Entonces me dijo, enseñá el viernes que te toca, el que me toca a mí. Cuando yo vuelvo, retomo los 2 viernes que me faltan. Bueno, esos 2 viernes que yo discipulé, yo empecé a ver un uso de Dios que no había visto en mi vida. Hasta ese momento. Le puse la mano a cada uno de los que estaban en esa mesa, que éramos como 20 personas por lo menos. Y a todos Dios me dio una palabra ese día, específica. Bueno, gloria a Dios, contentos. Cuando viene nuestro pastor el primer viernes que le toca a él y toca la parte de ministrar, yo estaba esperando que Dios me dé una palabra para alguien. Y no pasaba. Mientras estaban todos orando, yo me voy al costado donde estaba una columna así, en el altar, y estaba la mesa del equipo de la consola y todo eso. Y me escondo ahí atrás, mientras están todos orando, y digo, Señor, ¿qué pasa que no me hablas para nadie? Y Dios me dice, una cosa te voy a enseñar. Sobre autoridad, me dijo. Cuando no está tu padre y él te deja a cargo, yo te voy a hablar. Pero cuando está tu padre, yo le hablo a tu padre, me dijo. Eso ahí me bajó. ¿Saben lo que pasó después? Me llama mi pastor, manda a buscar el manto que él tiene. Me dice Dios que te lo ponga, porque Dios te va a impartir el manto. Cuando yo agaché la cabeza, cuando Dios me dijo eso, Dios me regaló un manto. Fue tan impactante ese manto, no fue un pedazo de trapo que me pusieron, fue tan impactante que nunca me había pasado a mí lo que me pasó bajo ese manto. Cuando me puso ese manto de mi pastor y mi pastor me puso la mano y oró lo que Dios le dijo sobre mi vida, a mí nunca me pasó. Yo estaba de pie así, con las piernas firmes. De repente yo sentí como si me hubieran dislocado los huesos y me caía hacia abajo como si mis huesos se hubieran partido. Me cayó una autoridad. Lo que Dios me dijo, yo te di autoridad, no poder, porque poder es otra cosa, es obediencia. Te di autoridad, que esa autoridad te van a empezar a respetar y a reconocer como ministro. Porque hay ministros que nadie los respeta porque ellos no respetan al que está por encima de él. Por eso se quieren parar al orden y la gente nos mandan a freír churro. Porque él no respeta al que está por encima de él. ¿Saben que a mí me pasa que al ser joven predicador, claro, siempre tenía mala cara de gente? Yo le decía cosas que a la gente que nadie quería escuchar. Pero cuando Dios me imparte ese manto y mi pastor pone la mano y me imparte lo que me imparte y la autoridad de Dios viene sobre mí, seguía siendo joven igual. Pero ahora cuando predicaba, la gente me empezó a respetar como si fuera un ministro adulto y mayor a ellos. El Señor me enseñó, pues yo te digo, yo sé lo que el Señor te enseñe, sé lo que te baje. Te baje. Yo sé lo que es que te confundás, que pensés sobre algo y malinterpretes. Que oigas una enseñanza que antes de fomentarte el corazón, el fuego de Dios, te fomentan tu ego. Cuidado con lo que fomentan tu ego. Cuidado con lo que te dicen vos estás para más cosas. Tranquilo, que si Dios sabe eso, Dios se lo va a decir a tu pastor y te lo va a hacer saber. Yo vengo a confirmarte el llamado. Primero, Dios no me lo dijo por mi pastor, así que Dios no creo que altere autoridad y altere orden porque usted es profeta. Pero hoy la gente está tan desesperada porque le profeticen. Más hace 10 años cuando se puso de moda, que no respetaban la autoridad de nadie. Metían la cabeza bajo la mano de cualquier profeta que aparecía.
deshonraban a su pastor. Se fueron de congregaciones porque un profeta que ni sabían le dijo que se fuera. Quedaron miserables, pobres, enfermos, hasta murieron. Porque dijeron, a mí Dios me habló que estoy para grandes cosas y usted nunca me puso a hacer nada. Y el pastor dijo, nunca te puse a hacer nada porque sos el que llega tarde, el que se va primero, el que nos diezma, el que critica la ofrenda, el que murmura los mensajes. ¿Dónde querés que te ponga? Pero el profeta te dijo que estaba para grandes cosas para hacer, pero de maldad. El hambre es un clamor de ser enseñado, es el que restaura. Esa hambre es lo que restaura tu propósito, restaura tu destino, restaura tu función, hasta que no vuelvas a tener hambre. Y seas alguien melendroso, alguien inapetente, como que vos dices, dame palabra, enseñanza, estás así empachado. No va a pasar nada. Vas a poder dar el siguiente paso, el siguiente salto a tu destino. No estás a quedar ahí estancado oliendo a podrido. Porque el agua puede ser cristalina, pero si no se mueve, se pudre. Se echa a perder. No sirve para nada. Hay que restaurar. Hay ministros que creen que no necesitan restauración porque son ministros, hermano. No importa el título. Creyente, no importa los años. Si una vez hubo una temporada que tomamos malas decisiones, nos estancamos, nos pudrimos, necesitamos restauración. Y hasta que no la pida vas a seguir oliendo mal y a feo. El agua necesita movimiento. Por eso le llaman corriente de movimiento, porque si no se mueve, se pudre. Se pudre. Por más cristalina que haya sido al principio, se pudre. Cuando esta hambre viene es una señal de restauración que participa en el regreso de Jesús. Pedro les predica a los judíos y les dice, es necesario que Jesús sea retenido en los cielos hasta la restauración de todas las cosas y hasta que sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies y entonces Dios les enviará a Jesús de nuevo. Acá no quieren que vuelva Jesús, a ver de este lado. Les enviará a Jesús de nuevo. ¿Cuándo Jesús va a regresar? Primero, restauración de todas las cosas. Una de las restauraciones de todas las cosas es que la iglesia vuelva a ser la iglesia que Él fundó. Y que nos dejemos de payasos, de cirqueros y de rebeldes predicando lo que se le ocurre. Y gente que realmente sube negada, tomada la cruz y siguiendo a Jesús. Que vienen de orar, vienen de ayunar, vienen de buscar una palabra que estudiaron, una que sacaron de la inteligencia artificial. Hasta que no haya gente así, hasta que el pueblo no demande predicadores así, vamos a tener un circo en las iglesias. El tener hambre de Él es anhelar, obedecer lo que Él dice y mostrar el poder de Él. ¿Cómo hay tanto creyente que ni creyente debiera llamarse? Porque Marcos 16 dice, y al que cree estas señales le seguirán. Ellos se dicen creyentes y no echan fuera demonio a nadie, no liberan a nadie, no sanan a nadie, porque siempre tienen sus conflictos. De que quién soy yo que Dios me use. ¿Quién sos vos? Vamos a ver en la Biblia. Redimido por la sangre, ¿te parece poco? Comprado a precio de sangre, hijo de Dios, que te dio el Espíritu del Señor. Y puedo seguir con más cosas. Y voy a decir que todavía seguir diciendo quién soy para hacer eso. ¿Quién te predicó un evangelio que te mató la identidad de hijo? Que te llenó de inseguridad antes de llenarte de convicciones. Gente que te dice, pastor, tengo conocido necesitado. Y predicales. Yo. A mí ni me conocen. ¿Vos pensás que se van a abrir conmigo? Van a decir, hola pastor, ¿cómo está? Le cuento. Yo miro pornografía, soy adúltero, tengo vicios. A mí no me conocen. ¿Qué se van a abrir conmigo? Anda vos que sos amigo, aprovechando la confianza y hablando por el Espíritu de Dios vas a ministrar. La gente, ay, qué peso hacer eso. ¿Cómo esta hambre es saciada? Primero se despierta
cuando el trato de Dios de guardar silencio me hace extrañar su voz. Y ese trato de padre, de guardar silencio y no decirme nada, me quebranta y me humilla. Digo, Señor, perdón por haber sido tan soberbio cuando me hablabas. Porque ahora yo sé lo que es no tener tu voz, lo que es no saber qué hacer y cómo salir adelante de esto. Cuando Dios te ve humillado, que regresás al apetito, al hambre por Él, te dará su voz. Otra vez. Y ahora, se me despierta la voz, pastor, entendí. El silencio de Dios es para que yo regrese con hambre. Pero una vez que tengo hambre, ¿cómo me sacio? Pues si yo tengo hambre física, abro la heladera, me como algo que hay ahí o me invento algo que hay ahí. Yo cuando estoy solo aprovecho y me invento comida. Yo mezclo lo que sea, digo si está bueno me lo como y si está feo lo tiro. Aprovecho de estar solo para inventar comidas, combinarlas. Tú hambre físico, vos sabés, buscás, abrís, comés, si no hay nada, vas y compras. Y si sos cara dura, pedís. Pero hambre, no te vas a quedar con hambre. Ahora, el hambre espiritual, ¿cómo me sacio? No puedo abrir como un mimo, hacerme la ilusión que abro algo, me lo como y digo, ay, qué rico. ¿Cómo sacio el hambre espiritual? Filipenses 4:9 lo dice. La misma traducción, La Pasión, dice, lo leemos, 1, 2, 3. Pongan en práctica todo lo que han oído de mí o visto en mi vida, y el Dios de paz estará con ustedes en todo. Así se sacia el hambre de alguien que tiene hambre de Dios. Llevar a la práctica de lo aprendido es vencer a lo que una generación dominó el miedo. Vuelvo a decir, llevar a la práctica lo aprendido es vencer lo que una generación le ató el miedo. ¿Saben que hay generaciones que nosotros venimos que no lograron cosas porque fueron gente llena de miedo, de inseguridades, que no se creían capaces de lograrlo? Que nunca soñaron por un mejor lugar, una mejor vivienda, un mejor trabajo, una mejor economía, una mejor educación. Porque se acostumbraron a la pobreza, a la miseria, a ser ignorante, a hablar mal o lo que sea. Pero cuando uno practica lo aprendido, uno puede romper lo que a su generación lo ató el miedo. Y de repente se vuelve como un Abraham, un cruzador de ríos. Que la cultura decía, nadie pasa ese río porque se muere. Y Abraham, por la palabra que Dios dijo, sal de tu tierra y parentela y te mostraré la tierra en la que te daré. Y él cruzó el río, lo llamaban el hebreo. El que cruza del otro lado, él pudo mostrar que detrás del río lo que hay es una promesa de Dios. Y cuando uno practica lo aprendido, le puede mostrar a su familia que detrás del miedo que ellos tienen de no cruzar esos miedos, hay una promesa que Dios tiene para cumplir. Pero hay que practicar lo aprendido, si no, no va a pasar. Nunca le vamos a poder mostrar nada a nadie si no practico lo aprendido. Mira lo que dice, no es decirle lo que aprendí, es practicar lo que aprendí para que vean. ¿Cómo dice Pablo que la gente se sacia el hambre? Viendo y oyendo de él, de un ministro, de alguien que te enseña. Cuando vos lo oís y cuando ves, vos haces lo mismo. Eso sacia tu hambre. Es practicar lo aprendido. Sacia tu hambre. Y dice, y el Dios de paz. No es casualidad que Pablo haya dicho, y el Dios de paz. Pudo haber dicho, y el Dios de sanidad, y el Dios de liberación, y el Dios de provisión, y el Dios de prosperidad, y el Dios de lo sobrenatural. Él dijo, el Dios de Shalom. Yahweh Shalom. ¿Por qué? Porque el Shalom, lo que es paz, significa el funcionamiento correcto de todas las cosas. Cuando vos estudias la palabra Shalom, en el original significa salud completa, funcionamiento de todas las cosas. Cuando todo funciona bien, como tiene que suceder, todo funciona bien. Eso es restauración. Dijo, si ustedes hacen lo que ven y oyeron de mí, funcionarán bien. Ay, Pablo no dijo, lo que les cuento que Jesús hizo, no. Lo que ustedes ven y oyen de mí, que Jesús está haciendo y hablando por mí ahora. Ay, Pablo, hoy te apedrearían. Te dirían que sos un místico, que te crees, que te la crees. Eso es alguien que conoce a Jesús. Gente, Jesús me dio a ustedes como un pastor para que ustedes
su destino, su plan que Él les entregó, tiene que ver con la conducta, con las decisiones y con la forma de pensar que Él me enseñó a mí. Esas formas a ustedes los va a llevar a cumplimiento. No quieren aceptarlo. Ok, prueben con otros. Pero cuando vengan con una mano adelante y otra atrás, acuérdense que el reino de Dios no funciona como yo quiero, sino como Él lo estableció. Y el Dios de paz estará con ustedes. ¿No es verdad que tenemos tranquilidad cuando todas las cosas marchan bien? Cuando el dinero rinde, ¿no estamos bien? Y encima me sobra para comprarme 1 kilo de helado en Antonio. Y no llorar después de pagarlo. Y lamentarlo después que lo he hecho fuera. Es decir, a veces fueron 10 lucas. O 20. Si hay muchos gorditos que quieren helado. Porque alcanza y vos decís, ¿alguien quiere más? Irte de vacaciones, tranquilo, y reventarte la plata porque es para eso. Buscando en qué gastar, porque te sobra, decir, ¿qué más puedo comprarme? Mira, uno ni imagina, parece que estoy hablando de una fantasía que... A mí mi pastor me enseñó, la plata de vacaciones que ahorraste para gastarla toda. No es plata que te querés traer. Porque es plata que se supone que apartaste para disfrutar. Plata dulce, quien le dice. Y yo me la gasto. Busco en qué gastar. Me compro hasta un chicle para que gastar el último peso. Pero es verdad. Es verdad. ¿Quién no sueña con que el hogar marche? Y uno se va a trabajar. Y sabe que la esposa va a estar contenta cuando se fue y contenta cuando volvés. Que los hijos vos los vas a encontrar estudiando, diciéndote que se sacó un 10, diciéndote que fue llamado a la bandera, diciéndote que está viendo en qué universidad va a estudiar porque él quiere ser médico, quiere ser abogado, quiere ser esto, quiere ser lo otro. Otro dice, papá, lo encontrás orando a tu hijo, buscando de Dios. ¿Quién no quiere y quién no sueña con que las cosas funcionen correctamente y bien? Que el ministerio, vos digas lo que sea, la gente te lo cree y van y lo enseñan y ganan 100 almas por semana. ¿Quién no sueña y dice, oh, Dios, tocame, que pase eso? ¿Quién no sueña? Ahora, ese sueño es real cuando practico lo aprendido. Porque Pablo dijo, el Dios de paz, el Dios que hace que todo funcione correctamente, estará con ustedes. No sé si me entendieron eso. Y el Dios que hace que todo funcione correctamente estará cuando ustedes pongan en práctica todo lo que han oído de mí o visto en mi vida. Hay gente que dice, Señor, ¿cómo voy a cambiar esta situación de mi casa, del ministerio, la congregación, lo que sea? Poniendo en práctica lo que te he enseñado. Así, poniendo... A Naamán 7 veces en el río, 7 veces se levantó, no había más lepra. A Pedro a la derecha, te dio a la derecha, una pesca milagrosa, se rompían los botes. Practica lo que se te enseñe y va a pasar, va a cambiar la realidad. Usted sabe que Pedro se pasó toda la noche pescando. Pedro soñaba con una pesca así. Una orden. Pero ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Naamán? No se llevaban el botín diciendo, soy millonario. Nos revemos. Tanto Naamán como Pedro fueron al hombre que le dio la palabra y lo honraron. ¿Sabes lo que hace la honra? Afirma la palabra. ¿Qué significa afirma la palabra? Que si vos honrás, lo que te pasó, ahora te va a acompañar siempre. Y cada vez que la gente se conecte con vos, se va a encontrar con un hombre que acaba de experimentar lo sobrenatural de Dios y les va a pasar a ellos. Cuando Naamán volvió a Eliseo a honrarlo, Eliseo no le aceptó la honra. ¿Por qué no quiso? No porque no se debe. ¿Por qué no quiso si Eliseo estaba prosperado? Pero quiso su siervo angurriento. Dice que fue corriendo a Naamán a poner palabras que Eliseo no dijo. ¿Saben? Tanto el Señor como los ministros
padecemos eso, que la gente diga nuestro nombre, cosa que nosotros no dijimos. El pastor dijo tal cosa. Ni lo dije. Y fue este siervo de Eliseo, Giesi, y le dijo a Naamán, no, danos los regalos para mi señor. Pero tu señor me dijo que no quería nada. No, ahora cambió de opinión, me dijo que me lo dé. Este fue y escondió lo que recibió. ¿Cómo no entendió que su prosperidad era estar al lado del hombre de Dios? Le agarró la ambición. Porque hay gente disconforme, hay gente que te ve y dice, a mí también dame. Porque si no, yo empiezo a pedir y agarrar por ahí. Él se ve que quería más. Si los hombres de Dios comparten con los que están cerca. Y le dijo a Eliseo, no estaba mi espíritu cuando le dijiste a Naamán. Y ahora le dijo, la lepra que a él se le fue, se te pega a vos. Miren, a Naamán se le fue, nunca más le vino, caminó próspero y sano. Y al que no honró porque fue y desobedeció a su pastor y encima puso palabra que su pastor no dijo, lo que Dios le quitó a un hombre por boca de su ministro, se lo pegó a él. Imagínate que un pastor te lleve a su equipo a liberar gente y porque estos andan en rebelión, el pastor, todos los demonios que sacó de la gente en el nombre del Señor, todo se le pega a ellos. Y vuelve del auto y la gente empieza. Yo le abro la puerta, lo bajo, cierro la puerta y sigo. Porque aquel se endemonió por ignorante, este se endemonió por rebelde. ¿Es así? ¿Es así? Y el Dios de paz que hace que todo funcione estará conmigo cuando ponga en práctica todo lo que aprendí. El miedo fortalece la incredulidad y la duda, pero la práctica a lo aprendido fortalece la fe y la obediencia. Cuando vos practicás, tu fe y tu obediencia toman una fuerza para mantenerte en ese ritmo, en ese camino. La paz, el atributo de Dios como paz, como Shalom, lo conoció un hombre llamado Gedeón. Gedeón fue elegido por Dios siendo el menor de la familia más pobre de la tribu más pequeña de Israel. Para el que se siente que no vale nada. Gedeón, el menor de la familia más pobre de la tribu más pequeña de Israel. El que no valía nada, ni 2 pesos. Dios lo llama a Gedeón para ser libertador de Israel, levantarlo como un juez. Gedeón estaba tan culturalmente enseñado al miedo que pidió señales para creer que era Dios. Luego que las señales aparecen y se llega un poco de fe, ofrenda. Porque es algo que sabía era, una ofrenda sella lo que Dios te dijo. Él le dijo al ángel, esperate acá que yo busco una ofrenda. El ángel le pidió ofrenda, pero se la negó. Uno te dice, sí, cómetelo vos, le dijo. No, el ángel le esperó y cuando se lo trajo se la dio y el ángel aceptó la ofrenda. Ay, pastor, lo vi agarrar dinero. Eso no es vanidad. No, yo acepté la ofrenda de alguien que selló la palabra. Yo no se la pedí, pero tampoco se la negué. Y el ángel que vino no era un hombre con el Espíritu de Dios, era un ser divino del cielo. Así, si un ser divino del cielo que habita con Dios hizo eso, ¿por qué yo no? Bueno, tacaño, reprendo en el nombre de Jesús los tacaños. Pero eso no fue el milagro. Cuando Gedeón logra vencer a los madianitas y miren los que lo acompañaron, por el Señor y por Gedeón dijeron. ¿Qué dijeron? Hay algo ahí. Primero por Dios, siempre. Pero también por aquel que me instruye. Logra vencer con 300 hombres a un ejército enemigo. Él regresa y hace un altar y le pone por nombre Jehová Shalom.
Dice, porque Dios me hizo tener paz sobre mis enemigos. Gedeón se convirtió en lo que el ángel le dijo que Dios quería convertirlo cuando practicó lo que le dijo. Vos vas a lograr convertirte en lo que Dios te dijo que vas a hacer el día que empieces a practicar lo que te da. No vas a convertirte porque llorás y decís, Señor, algún día, ojalá pueda ver lo que me dices. El Señor te mira y dice, mira, primero, dejá ese berrinche. Y segundo, empezá a hacer lo que te dije. Se terminó la historia. Porque los hombres en que se convirtieron en lo que yo les dije, fueron hombres practicantes de lo que les dije. Punto. No hay tanto misterio. Y Gedeón tuvo paz sobre su territorio mientras vivió. Funcionó el reino correctamente porque él se convirtió en lo que tenía que convertirse. Tu casa, tu matrimonio, la economía y todo lo que soñás que funcione bien va a funcionar bien cuando te conviertas en lo que Dios dijo que debes convertirte. Vos vas a tener paz, no cuando te sobre dinero o cuando comas cosas ricas o te vayas de viaje. Vas a tener paz cuando estés funcionando bien en Dios. Cuando estés practicando lo que Dios te manda hacer. Y termino. La palabra aprender significa que un mayor en la fe te tome como su aprendiz. Te estimule por medio de correcciones y disciplinas. Y así te eduque para que cumplas el destino profético. Eso significa aprender. Cuando vos decís quiero aprender, está diciendo quiero ser un aprendiz. Que un mayor en la fe Dios me coloque para que me tome como su aprendiz. Nadie alcanza su destino profético sin volverse discípulo. Te volvés cercano, íntimo y te volvés familia de quien Dios puso a tu lado para ser tu pastor, para mentorearte. Cuando vos sos discípulo decías algo, quiero servir a Dios como mi maestro sirve. El hambre es el inicio que te llevará al cumplimiento de tu destino. Y mire, el hambre te lleva a querer oír. El oír te lleva a querer practicar. Y el practicar te lleva a convertirte en lo que Dios te dijo. Lo vuelvo a decir, el hambre te lleva a querer oír. El oír te lleva a querer practicar. Y el practicar te lleva a convertirte en lo que Dios te dijo. Es así, hermano. Acá no hay forma mágica ni que te pongo la mano. Una mano puede ser el comienzo. Una palabra puede ser el comienzo. Una oración puede ser el comienzo. Pero el cumplimiento es la práctica, a lo aprendido, la honra al que te enseña. Pablo fue el ministro que enfatizó en esa conducta y dijo, y haz partícipe de toda buena obra que te instruye en la palabra. Y dijo, a los que te instruyen en la palabra se merecen doble honra. Pablo dijo, tengan en cuenta la conducta de sus pastores e imiten su fe. ¿Saben lo que hay que renunciar? A ese egoísmo. A ese pensamiento carnal de que Él es un hombre como yo. No soy un hombre como vos. Por dos razones. Si vos hablas así, no tenemos el mismo espíritu. Y segundo, no soy un hombre como vos, porque el hombre que yo era murió en el bautismo y nació un nuevo hombre. Así que dos mentiras dijiste en una sola frase. ¿Y cómo yo sé que usted cambió y no es el mismo de siempre? El respaldo de Dios y segundo, el testimonio de los que me conocían como era y que me conocen como soy hoy. Eso se llama coherencia, legitimidad para poder educar y guiar a otra gente. Sencillo. Hay gente que le gusta chumear cosas. ¿Por qué no chumea esas cosas? Vaya y chumee. ¿Será que el que me predica es tan como dice ser? Vaya y chumee eso y averigüe. Vaya a Infico, San Fernando. Vaya a la calle French, donde trabajo. Pregúntele a mis parientes. Le doy el contacto de mis amigos. Y pregúntenle si yo soy el mismo que era antes de conocer a Jesús. Si va a chumear algo, chumee algo bueno por lo menos. Y chumee eso. Entonces te va a decir, bueno, sí. Voy a creer entonces lo que yo hice por él. Amén. Pónganse en pie. Ay, Jesús. Me haces hablar cosas que me encantan.
¿Cuál es la mejor manera de aprender? ¿Quieres saber? Preguntando. El que nunca tiene pregunta es porque no tiene hambre. Está empachado. ¿Sabe qué necesita esa gente? Un silencio. Hasta que van a tener hambre de Dios. Y el pastor, si es tan ungido, ¿por qué no me dice lo que me pasa a mí? No es que yo sé lo que te pasa, pero como no tenés hambre no te digo nada. Pues yo necesito mostrarte qué dones tengo. Porque mis dones, según la Biblia, son para edificación, no para circo. Son para que la gente tenga utilidad, no para que me aplauda. Porque hay gente que es así, es desafiante. Si fuera tan ungido, me hubiera dicho lo que hoy le pedí al Señor en la mañana. El Señor te dijo, aprendí y lo vas a tener. Ahí está la respuesta. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue el primer texto que Jesús usó para vencer al diablo en el desierto. Es que hay que dejar el orgullo, el egoísmo, la soberbia, esas cosas que nos hacen creer que nadie tiene que meterse en mi vida. Eso se muere cuando tomás la cruz. Eso se muere cuando te negás a vos mismo. Eso se muere cuando seguís a Jesús, imitás su conducta, sus pensamientos, su forma de hacer. Ahí se va a morir, no porque te liberemos. Espíritu del que no nadie se meta en mi vida, sal fuera. No existe ese espíritu. Existe, tiene tu nombre. Y hay que decir, espíritu de fulano, soltá a fulano. Y dices, pero si yo me voy se muere. Y que se muera. Y que Dios lo resucite en nueva persona. Pues hay gente que se inventa espíritus. Espíritu que no me gusta sentarme atrás. Suéltala. No existo, te va a decir. Bueno, el espíritu que está en la hermana fulana, soltala. Hay gente que hasta el diablo no necesita inventar más demonios porque la gente mismo se lo inventa. Si somos honestos, si no tenemos hipocresía, Dios puede hacer grandes cosas. No me olvido una canción que un padre le cantó a un discípulo en su oído y le dijo, soy barro, pero de este barro algo Dios puede hacer. Y aunque nos quedamos románticos, ay, soy barro, soy cualquier cosa. No, Jesús no se refiere a cualquier cosa. Se refiere a moldeable. Puede tomar forma. El barro no le pelea, dijo Pablo. ¿Acaso el barro le dirá a su creador qué forma le dé? Eso se refiere el Señor cuando cantamos soy barro nada más. No que soy así, una porquería. Que soy dócil. Los únicos hombres que levantaron cosas para Dios, se testificó en la Biblia que eran hombres de un carácter dócil y humilde. Dios nunca te va a mandar a levantar nada si no sos humilde. De Moisés se dice que fue el hombre más dócil de su generación. David fue un hombre que se humillaba y adoraba a Dios. Jesús fue el hombre más humilde de la tierra. Sus discípulos fueron hombres que aprendieron de él y pudieron levantar el reino de Dios. ¿Cómo crees que vas a levantar algo para Dios si sos soberbio, arrogante, autosuficiente, desafiante, murmurador, criticón, chismoso, blasfemo, mentiroso, inventador, calumniador, difamador, ensuciador de la gente? Si vos sos así, no te creo, pero ni por casualidad que Dios se cruzó en tu camino en ningún momento. Y hay falsos profetas para esa gente que le va a decir que ellos son demasiado, que no lo entienden. Pero un verdadero profeta te va a decir, vos estás en pecado y tenés que arrepentirte. Pues si no, la ruina va a venir sobre tu vida. Porque estás tocando cosas que son de Dios con un corazón equivocado. ¿Cuántos han estado pasando silencios de Dios donde Dios no les está hablando?
Hoy te dijo el porqué. Necesito que vuelvas a tener hambre. Si no te veo hambriento, no te voy a hablar. Si no te veo interesado, no te voy a decir. Si no te veo desesperado por una palabra mía, no te voy a revelar nada. Porque mucho tiempo te di y no honraste, no valoraste. Lo usaste mal encima, te creíste. Yo no te di un manto para que te creas el más importante. Te di un manto para que aprendas a servir. Te di una cobertura para que aprendas los modales, el ejemplo del que te está cubriendo. No te di un pastor para que lo escuches predicar simplemente. Te di para que te forme y para que lo imites. Porque hay algo que él tiene que vos todavía no tenés y quiero formarlo. Yo respeto mucho a mi pastor. Porque siempre que lo observo, veo que Dios tiene cosas que yo todavía no tengo. Y eso a mí me hace saber por qué Él es el pastor que está encima mío. Yo ni me atrevo a orar por Él. Oro por Él, pero no orarlo a Él. Cuando a veces me pide, porque yo digo, Él es mi pastor. Él está por encima mío. Respetar autoridad es el inicio para que Dios pueda cumplir el plan que tiene. Pablo dijo, ya nadie conozco en la carne, sino en el amor de Cristo. Porque nueva criatura soy en Cristo Jesús. Hasta que dejemos de mirar a la gente como simples humanos y digamos, yo no le voy a hacer caso porque es una persona como yo. Y aprendamos a verlo en el amor de Cristo, que es una nueva persona, la función que tiene, el trabajo que Dios le dio, que no lo pidió. Nuestra vida va a mejorar y la paz de Dios va a trabajar que las cosas funcionen. El Dios de paz estará. ¿Cuántos cristianos yo me encuentro que no duermen bien en la noche? Que son atacados en los nervios porque están excitados en su sistema nervioso, están llenos de preocupación y ansiedades. ¿Cuántos cristianos que tienen pesadillas son atacados por demonios en la noche? ¿Cuántos cristianos que le han salido en el cuerpo manifestaciones del estrés, le han salido enfermedades en la piel, sequedad, caída de pelo y un montón de problemas? ¿Dónde está el Dios de paz? Pregunta el que lo mira. ¿Y sabe lo que el Señor me hizo entender cuando yo me pregunté por qué tantos cristianos atacados con estas enfermedades que tienen que ver con el estrés, con la ansiedad? Orgullo. Son orgullosos. No bajan la cabeza. Imponen lo que quieren. Y hasta que no aprendan a agachar la cabeza y humillarse ante Dios, no van a ser liberados de eso. Pues son gente que quieren tener el control de todo y no confían en Dios para soltarlo y que Dios haga lo que tenga que hacer. Así que hoy es un día para que puedas rendir eso que te hace tan mal y que confunde a los que te rodean, porque dicen, ¿cómo va a la iglesia? Y sufre peor que el que está fuera de la iglesia y no tiene paz y no duerme bien y está enfermo con estos ataques. No entiendo, la gente se pregunta, la gente nos mira. No digo que no tendremos problemas, pero tendremos siempre la manifestación de Dios cuando estamos en obediencia a Él. ¿Está listo? ¿Quiere el Dios de paz? Sujétese a su pastor. Dios no te va a confiar su voz personal para que vos lo oigas personalmente, hasta que no aprendas a oírlo a Él a través de tu pastor. ¿Y cómo yo sé que Dios me está hablando y no es mi pastor en su carne? Porque lo que me está diciendo, yo sé que me está pasando y necesito oírlo. Necesito oírlo.
¿Qué quiere Dios de nosotros? Cumplir lo que Él nos diseñó. El llamado, el propósito, el destino. Él quiere cumplirlo. Pero necesita como barro, necesita moldeable. Necesita ser gente en sus manos. Nosotros nos entretenemos en el ruido, pero Dios solo aparece en el silencio y en la calma. Yo sé que uno dice, uy, que el pastor habla tan despacio, parece un cura hablando hoy. Es que si yo me pongo a gritar acá y a manifestar los dones, muchos se van a entretener, pero no van a hacer lo que Dios quiere, que es humillarse. David entendía eso. Hay momentos donde él daba su alabanza extravagante y hay momentos en el Salmo, dice Selah, momentos donde él hacía silencio porque sabía que Dios quería que baje el don, que se calme el don y oiga el corazón. Y de repente él cambiaba el Salmo. De una angustia pasaba a una alegría. Nadie entendía cómo cambió tu corazón. El Selah, el silencio. El oír a Dios. El decirte, hey, hay cosas que están fuera de tu control, dámelo a mí. Deja de querer ser tu Dios en tu propia historia. Yo te di mi espíritu que es ilimitado, pero tu humanidad es limitada. No intentes poner tu carne por delante de mi espíritu. ¿Y cómo yo sé que pongo mi carne, pastor? Porque haces algo sin haber salido del consejo de Dios. Lo haces bajo tu intuición. Lo haces bajo tu experiencia. Y tu experiencia no tiene nada que ver con el consejo de Dios. Tus experiencias fueron momentos que se necesitó eso y nada más. No significa que sabes. Significa que en ese momento tuviste humildad para que Dios haga algo. Nada más. A los que miran lo bendecimos. Si tienes un pastor del Espíritu, agradece a Dios que te dio un hombre de su corazón. Porque significa que tenés todo el potencial para llegar al destino que Dios tiene. Oílo, imita su conducta en Dios y vas a ver cómo Dios prospera tu camino y alcanzás el propósito que Dios te dio. Dios te bendiga.